En este video vamos a abordar qué son los enlaces químicos y qué tipos de enlaces químicos hay. Para eso tenemos que tener en cuenta, por un lado, la regla del octeto, en la que nos dice que un elemento es más estable cuando su última capa de electrones está completa, y la idea o la tendencia es justamente llegar a una configuración electrónica similar a la del gas noble, porque sabemos que los gases nobles justamente tienen su última capa de electrones llena. Entonces, la regla del octeto establece justamente que el elemento necesita tener 8 electrones completos, ¿vale? Esto, evidentemente, a excepción del hidrógeno y del helio, cuya capa, como solo tienen orbital tipo S, se va a llenar con 2 electrones. Entonces, a partir de la regla del octeto y a partir de la electronegatividad, que es justamente la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, vamos a ver que existen básicamente 3 tipos de enlaces: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Estos 3 tipos de enlace van a depender de la diferencia de electronegatividad que existe entre los átomos que van a estar involucrados en el enlace. Y evidentemente esto va a tener una influencia significativa sobre las propiedades físicas del compuesto que se forme a partir de los enlaces químicos. Vamos a empezar a revisar el enlace iónico. El enlace iónico también se conoce como electrovalente, precisamente porque tenemos una atracción entre cationes y aniones. Usualmente se forma entre un elemento metal y un elemento no metal, es decir, cuanto más alejados estén en la tabla periódica, más fácil es que se lleve a cabo un enlace iónico. Para eso lo que tenemos que hacer es justamente usar la escala de Pauling, que nos determina cuál es la electronegatividad de cada uno de los átomos, para poder verificar que sea un enlace iónico. El enlace iónico se caracteriza por una transferencia de electrones, es decir, hay un átomo que va a donar sus electrones y hay otro átomo que los va a recibir. Aquí tenemos como ejemplo al litio y al flúor. El litio pertenece a la familia 1, que son metales alcalinos, y el flúor es un halógeno. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? El litio tiene un electrón en su última capa, mientras que el flúor tiene 7. Si recordamos la regla del octeto, si el litio se deshace de este electrón que tiene en la última capa y por tanto el flúor lo acepta, ambos estarían completos en la última capa. Entonces, lo que sucede básicamente en este enlace iónico es que el electrón del litio va a ser cedido, es decir, se transfiere, como lo pueden ver aquí en la imagen, al flúor. ¿Ok? Aquí es importante recordar que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, por lo cual tiene una mayor capacidad de atraer precisamente este electrón hacia sí mismo, y por eso se da la transferencia. Esto hace a su vez que cuando se forma el compuesto, en este caso fluoruro de litio, se den estructuras cristalinas, las cuales están reconocidas precisamente por ese arreglo específico de los átomos, y también influye en la capacidad de conducir electricidad, ¿vale? Es decir, este tipo de compuestos van a ser mejores conductores de electricidad. El enlace iónico usualmente se da cuando hay una gran diferencia de electronegatividad entre los átomos, y de ahí vamos al enlace covalente. El enlace covalente se da usualmente entre átomos de no metales. También se puede dar entre un metal y un no metal, siempre y cuando la diferencia de electronegatividad sea relativamente baja. ¿Ok? ¿Cuál es la característica del enlace covalente? Que en este caso, en vez de transferir los electrones se van a compartir. Precisamente porque, como no hay una gran diferencia de electronegatividad entre los átomos que están involucrados en este enlace, no hay un átomo que tenga mayor capacidad de atraer al electrón hacia sí mismo. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, y de acuerdo a la diferencia de electronegatividad, el enlace covalente se divide en 3 subtipos. En el caso del enlace covalente polar, tenemos una diferencia de electronegatividad significativa. Esto quiere decir que cuando yo saco la diferencia entre la electronegatividad más alta y la más baja, tiene que encontrarse en un rango
entre 0.4 y 1.7. Recordando que nos estamos basando en la escala de Pauling y que si esto es mayor a 1.7, entonces lo consideraríamos como un enlace iónico. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Como si hay una diferencia de electronegatividad, tenemos un átomo que va a tener mayor afinidad por el enlace. Por ende, vamos a tener a los electrones distribuidos más cerca del que sea más electronegativo. ¿Okay? Entonces, la nube de electrones va a acercarse más al que tenga mayor electronegatividad. Esto va a generar un dipolo que es justamente una división entre las cargas parciales de nuestro enlace y vamos a tener una parte que tenga una carga parcial positiva, que va a ser el menos electronegativo, y una parte parcial negativa, que va a ser el más electronegativo. Por ejemplo, en el caso del agua, tenemos este tipo de enlace, enlace covalente polar. Esto hace que como los electrones no están distribuidos de forma pareja, los sólidos que se forman tienden a ser amorfos precisamente porque no hay una estructura bien definida. En el caso del enlace covalente no polar, como su nombre lo indica, se va a dar entre átomos con electronegatividad muy parecida. Usualmente lo consideramos entre 0 y 0.4 en la escala de Pauling. ¿Qué significa esto? Que como los dos átomos tienen una diferencia muy pequeña o inexistente de electronegatividad, van a tener la misma capacidad para atraer a los electrones. Esto va a hacer que la densidad electrónica, es decir, la nube de electrones, se va a repartir de forma equitativa entre los átomos que estén involucrados en el enlace. Por eso se llama no polar, porque al estar los átomos de forma, al estar los electrones distribuidos de forma equitativa, entonces no existe ese dipolo, esa diferencia de cargas que veíamos en el enlace covalente polar. Y por último, tenemos como ejemplo el enlace covalente coordinado, en el que en este caso se conoce también como dativo porque hay un átomo muy electronegativo con un par de electrones disponibles y un átomo con un orbital vacío. Es decir, en el caso del enlace covalente coordinado va a haber un elemento que ceda los electrones disponibles. Y por último, tenemos al enlace metálico, que es una interacción que se da justamente entre átomos de metales. En este caso, por ejemplo, en las aleaciones o en las amalgamas, vemos este tipo de enlace y lo que pasa es que se forma una red de cationes en donde los electrones pueden fluir libremente alrededor de los núcleos. ¿Okay? Entonces, estos electrones de valencia se van a mover libremente entre los átomos y esto hace precisamente que se pueda conducir muy bien el calor y la electricidad. Este modelo se conoce como mar de electrones precisamente porque si ven la imagen, los electrones pueden fluir libremente alrededor de los átomos. Y esto entonces, de nuevo, es enlace metálico y se lleva a cabo entre átomos de metales. Por último, entonces, a partir de las características de los diferentes tipos de enlaces que vimos hoy, podemos observar cómo varían las propiedades físicas. Entonces, en el caso de los compuestos iónicos, que en definitiva se van a encontrar justamente unidos por enlaces iónicos, tenemos que usualmente se encuentran en estados de agregación sólidos que tienen altos puntos de ebullición y de fusión, que conducen bien la electricidad, tienen una estructura molecular cristalina justamente porque vemos el acomodo de los electrones en un patrón determinado y esto hace que no sean ni muy dúctiles ni muy maleables. En el caso de los compuestos covalentes, que justamente están involucrados en enlaces covalentes de los tres tipos que vimos, ya sea polar, no polar o coordinado, se pueden encontrar en los tres tipos de estados de agregación, sólido, líquido o gaseoso. Tienden a tener puntos de fusión y ebullición bajos, no conducen bien la electricidad
y la estructura molecular es amorfa precisamente porque no hay un patrón definido en el acomodo de los electrones. Y esto hace que no sean dúctiles ni maleables. Por último, en el caso de los enlaces metálicos, el estado de agregación va a ser sólido, a excepción del mercurio. Tenemos un punto de fusión y de ebullición superiores a los 800 grados centígrados, conducen calor y electricidad. La estructura molecular es cristalina debido al mar de electrones que vimos hace rato y a la forma en que se acomodan los átomos. Y esto hace que puedan ser dúctiles y maleables. Con esto entonces terminamos con el tema de enlaces químicos.